Hola, nos encontramos de nuevo en el espacio de Ciencias Naturales para las escuelas primarias. La clase anterior hablamos de las familias de materiales. Dijimos que los agrupamos a los materiales de acuerdo a las propiedades que poseían, que tenían en común. Por eso, formamos familias de materiales como los plásticos y los metales. Por esa razón, en la clase de hoy vamos a estudiar la familia de los materiales como los plásticos y los metales. Lo vamos a ver hoy con sus propiedades. ¿Lo desarrollamos? Vamos a comenzar a hablar de la familia de los materiales plásticos. Como dije en la clase anterior, los plásticos son materiales sintéticos que hace muy poco tiempo fueron inventados, hace apenas 150 años. Y a pesar de que hace poco se inventaron, es mucha la aplicación de estos materiales en nuestra vida cotidiana y es inimaginable pensar la vida sin ellos. Por ejemplo, se utiliza mucho este material en las fibras sintéticas como ser el nylon y la licra. Es una fibra sintética que es muy barata, pero también se seca muy rápido y no se arruga. Pero la contrariedad que tiene esta fibra es que no absorbe la humedad del cuerpo, a diferencia de las fibras naturales. Otro de los plásticos que encontramos y lo utilizamos a diario es el Tergopol, que se utiliza como aislante del calor y del sonido. Después tenemos otro plástico que se llama acrílico y que de vez en cuando reemplaza al vidrio por ser transparente y un material resistente. También tenemos otro plástico que se llama policarbonato, que se utiliza para fabricar los discos compactos. Otro plástico muy utilizado es el polietileno tereftalato, que se lo utiliza comúnmente para fabricar las botellas de gaseosa. Y también otro muy utilizado en nuestra vida cotidiana es el plástico de PVC o policloruro de vinilo, que se utiliza para hacer las cañerías, también para hacer las jeringas descartables. También se utiliza este plástico para realizar las tarjetas bancarias. Y otro plástico también muy utilizado es el poliuretano, que se utiliza para rellenos de almohada, de colchones. Ahora vamos a ver las propiedades de los plásticos. Los plásticos tienen la propiedad de ser moldeados cuando están muy calientes. Otra de las propiedades es que son aislantes del calor, por eso se los utiliza, por ejemplo, para recubrir superficies en las ollas, que es uno de los plásticos que es el teflón. Otra propiedad que poseen es que son aislantes de la electricidad, por eso se los utiliza recubriendo los cables. Pasamos ahora a otro tipo de materiales, otra familia de materiales que son los metales. Los metales, como dijimos, es un tipo de material que también se lo encuentra en forma pura o manufacturado. ¿Qué quiere decir? Manufacturado quiere decir que no se lo encuentra en forma simple, sino que está adosado a otros tipos de materiales o mezclados a otros materiales y que necesita ser purificado. Esto significa que se necesita limpiarlos para que puedan ser reutilizados. Por ejemplo, en estado puro en la antigüedad se encuentran el oro, la plata, el cobre, el aluminio y el hierro. También encontramos mezclas de estos materiales que se denominan aleaciones y
Un ejemplo de estos materiales son el acero, el bronce y la alpaca. Te tiro un dato. Todos los metales se encuentran en estado sólido, excepto uno que se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente, que se llama mercurio. Ahora vamos a ver las propiedades de estos metales. Los metales tienen la propiedad de ser buenos conductores de la electricidad, por eso se lo utilizan para conducir la electricidad, como el cobre dentro de este cable. También tenemos que son buenos conductores del calor, por eso se los utiliza para fabricar ollas, sartenes y utensilios de la cocina. También otra propiedad de estos materiales es que son degradables con el transcurso del tiempo a través de la oxidación. Por ejemplo, cuando el hierro se oxida, aparece una capa de color naranja en su superficie. Después también tenemos, cuando el cobre se oxida, una capa de color verdoso. Otra de las propiedades de los metales es que son maleables, como por ejemplo para hacer chapas para las casas o viviendas. Otra de las propiedades que tienen estos metales es que poseen brillo, por eso se los utiliza para fabricar joyas. Ahora pasemos a la conclusión. Hoy estudiamos la familia de los plásticos y de los metales. Dijimos que los plásticos son materiales sintéticos y por esa razón no son fáciles de degradar. Y también dijimos que son uno de los materiales más utilizados, a pesar de que no se degradan fácilmente, por el ser humano. También vimos la familia de los metales, que a diferencia de los plásticos sí se degradan en forma natural por un proceso de oxidación. Ahora, es importante que sepas cuáles son las propiedades de estos materiales para saber quiénes, cómo y cuándo utilizarlos. Por ejemplo, los plásticos no lo debes utilizar mucho porque no se degradan fácilmente y es perjudicial para nuestro medio ambiente. Sin embargo, los metales sí se pueden degradar en forma natural. Experimentemos, pasemos a las actividades ahora. Vas a necesitar un cuaderno, una lapicera, hacer memoria de esta clase y seguir investigando sobre estos materiales. Y vas a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué los plásticos, cuáles de estos materiales son manufacturados, los plásticos o los metales? Después, vas a hacer memoria de la clase para ver, si prestaste mucha atención, cuál de los metales es el que se encuentra a temperatura ambiente en forma líquida. Ahora, ¿cuáles de los materiales es malo conductor de la electricidad y cuál de los materiales es buen conductor de la electricidad? Seguí investigando y hasta la próxima clase. Pero no te vayas porque ya viene la profe Carmen con el tema diferencias entre el cuento y la novela, la descripción. Hasta la próxima clase.